Hey, ¿qué tal, amigo mío? ¿Qué pasa? ¿Estás demasiado aburrido? Oh, ya veo. Bueno, ponte cómodo porque hoy estaremos viendo un tema bastante peculiar e interesante. Esto es La Voz de la Razón. Durante 1895, el 28 de diciembre, se daría luz históricamente al invento y creación del cine convocado y hecho por Louis y Auguste Lumière, los cuales realizaron la primera proyección del cine. No fue durante 1986 que el cine mexicano llegaría para el próximo año. Después de su triunfo en la aparición en París, ese mismo año, el 6 de agosto de 1896, se expondría al mismo presidente Porfirio Díaz y a su familia las asombrosas imágenes en movimiento. Durante esa misma época, Bernard y Beirí estarían a cargos del cine mexicano, filmando un total de 35 películas en distintas regiones o ciudades de México. La Revolución. La Revolución Mexicana contribuiría enormemente al desarrollo del cine en México, puesto a que fueron uno de los primeros filmes históricos totalmente documentado en cine, siendo uno de los primeros eventos de magnitud registrados. A finales de la Revolución y la llegada del primer presidente Cárdenas, que se mantuvo por 6 años, no fue muy fácil, debido a que el ambiente intelectual en el México se encontraba dividido entre la Revolución y el socialismo. En este ambiente no era de extrañarse la tendencia del cine mexicano una vez establecida como base de la industria cinematográfica nacional, dando como temas principales en la política y el arte la revolución como tema principal. La modernidad había irrumpido en nuestro país y el cine había llegado para quedarse, alcanzando uno de sus mayores esplendores durante la década de los 40, 50 y del siglo XX. En 1921 la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez fueron los primeros en instalar su propio equipo de transmisión, bajo el Teatro Ideal, en la Ciudad de México. Su propio programa se emitía los sábados y domingos. Su durabilidad se mantuvo del 27 de septiembre hasta el enero de 1922. No fue entre 1920 y 1930 que la radio en la nación fue principalmente experimental. Se transmitían segmentos musicales y culturales. No fue hasta el 15 de febrero de justo año de 1930 que surgió la Radio Mundial XEN, la primera en ofrecer un servicio de noticias en la nación. Durante esa década, en la década de los 50 del siglo pasado, con la llegada de la televisión, la radio experimentó una caída en el gusto de la gente y en la capacidad de ingresos. El origen de la prensa en México se remonta durante la época colonial. No fue a mediados del siglo XVIII y XIX que comenzaron a ejercer pequeñas fábricas de imprentas en las cuales compartían volantes con información que se suponía que era importante. No fue hasta mediados del siglo XIX que en el año 1914, en el 1 de octubre de 1916, el constitucionalista Félix Palavincin funda El Universal y un año después, el 18 de marzo de 1917, Rafael Alducin da inicio a la impresión del periódico Excelsior. No fue a mediados de 1984, del septiembre, sale a la luz La Jornada, publicado desde entonces por Carlos Pellán, proyecto que surge gracias a las ideas de un grupo periodista, y no es hasta el año 2000 que comienza el tiraje del diario Milenio, el cual pertenece al grupo editorial Milenio, fundado por Francisco González de Jesús. Una abundante producción y un mercado bien establecido son dos factores básicos para que se represente una época de oro en cualquier medio. La época de oro del cine nacional no es más que la exitosa conjugación de ambos factores. La industria había alcanzado en 1939 un alto nivel, dando así una gran época de éxito en el cinematográfico.